voy a pedirles que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Voy a leer del 21 al 26, hermanos. Ustedes vayan siguiendo la lectura con su vista. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos. Padre poderoso, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú pongas tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes a ponerla por obra. Tú conoces, Padre, el carácter de cada uno de nosotros, cuando nos enojamos, cuando nos exaltamos, los pensamientos que pasan por nuestra mente, incluso las palabras que salen de nuestra boca o antes de que salgan, Señor. Tú sabes cuál es nuestra actitud, Señor, en esos momentos. Si nos enojamos, si expresamos el enojo, si tenemos problemas con alguien, Señor, tú lo sabes todo. Ayúdanos, Señor, a honrar tu palabra y a honrar el sexto mandamiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado meditando sobre el sexto mandamiento que dice sencillamente no matarás. Ya hemos hablado bastante de eso y vamos a concluir. Y hace 8 días, hermanos, meditábamos sobre este pasaje de Mateo en el que el Señor Jesucristo extiende el sexto mandamiento. Porque en los tiempos del Señor Jesucristo, los maestros judíos, los escribas, los fariseos decían, mientras no hayas asesinado a nadie, no has violado el sexto mandamiento. Y aun cuando se cometía un homicidio, ellos decían, la ley dice, si hay 2 o más testigos, entonces el homicida va a ser llevado a juicio. En caso de que sea un testigo nada más o no haya testigos, entonces se dejaba pasar el homicidio y no ocurría absolutamente nada. Habían relajado la ley, la habían quitado de su verdadero significado. Por eso el Señor les dice, a ustedes les dijeron, a ustedes les enseñaron que cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, el Señor mismo les dice, yo les voy a decir cuál es la verdadera interpretación. No solo es homicidio cuando se le quita la vida a una persona, no solo se comete asesinato cuando se atenta contra la vida de alguien. Aquí el Señor les dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, va a ser tratado como si fuera homicida. Y decíamos hace 8 días, ¿está prohibido enojarse o es pecado enojarse? No, hermanos, no es pecado enojarse ni está prohibido. Porque si enojarse fuera pecado, entonces el Señor Jesucristo hubiera pecado muchas veces en su vida en este mundo. Sobre todo cuando entró al templo y lo limpió de los comerciantes. Si fuera pecado enojarse, Pablo no diría, leímos el versículo que está en Efesios, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre nuestro enojo. No es pecado enojarse, no está mal enojarse porque, hermanos, somos humanos y nos enojamos cada uno de nosotros por diversas cosas. Lo que está mal, dice el Señor Jesucristo, es que te enojes y en tu corazón haya sentimientos de odio, de rencor, de amargura o de deseos de venganza o que le pase algo malo a aquel que te hizo enojar. Enójate si quieres, todos nos enojamos, pero lo que no puedes hacer es que en tu corazón haya sentimientos en contra de esa persona. Por eso dice aquí el pasaje, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra alguien y en su corazón, en su mente, haya pensamientos, sentimientos de odio hacia esa persona, de amargura hacia esa persona, de que le vaya mal, de deseos de venganza, de que se muera, que le pase algo malo, eso es lo que está prohibiendo
el sexto mandamiento. Pero luego decíamos, el Señor va más allá todavía. No solo está prohibido albergar esos sentimientos en nuestro corazón, sino que el Señor dice, si tú le dices necio a tu hermano, vas a ser culpable de homicidio. ¿Y se acuerdan qué significaba la palabra necio? Tonto, cabeza hueca, estúpido, imbécil. Es decir, si tú guardas sentimientos en tu corazón cuando alguien te hace enojar y luego vas más allá y no solo tienes sentimientos, sino que insultas a la persona, eres culpable de homicidio. El versículo termina diciendo, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta? El Señor dice, violar el sexto mandamiento no solamente es asesinar a una persona, violar el sexto mandamiento es tener sentimientos, aunque no digas nada, aunque no hagas nada, si en tu corazón hay sentimientos de odio, de amargura, de deseos de venganza, eres homicida. Ahora, si vas más allá e insultas a una persona para humillarla, para subjugarla, para hacerla sentir mal, eres culpable de homicidio y quedarás expuesto al fuego del infierno. Entonces, hermanos, no está prohibido enojarse, no es pecado enojarse. Y decíamos también, hermanos, los cristianos luchamos contra esto todos los días de nuestra vida. ¿Qué son las cosas que lo hacen enojar? ¿Qué le hace la gente que lo hace enojar, hermano? Bueno, todos batallamos contra eso, algunos más, otros menos. Algunos tendrán un carácter más apacible y les cuesta menos trabajo no enojarse. Algunos se explotan inmediatamente, nada más los tocan tantito, pero todos los cristianos en el mundo, hermanos, batallamos contra esto. Si alguien algún día les dice, no, yo soy cristiano, yo nunca me enojo, yo nunca me exalto, yo nunca siento nada contra alguien, yo jamás he ofendido a nadie, hermano, le está mintiendo. Somos seres humanos y vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Pero mientras estemos en este mundo, luchamos, hermanos, contra esos sentimientos. Bueno, vamos a concluir hoy el pasaje. Vamos a releer los versículos 23 y 24 porque el Señor continúa con la enseñanza. Fíjese cómo dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En los tiempos del Señor, hermanos, todavía funcionaba el templo, todavía funcionaban los sacrificios, todavía los judíos llegaban con los sacerdotes, con animales, y estos presentaban sacrificios u ofrendas vegetales, pero todavía llegaban al templo con algo en la mano. El Señor está diciendo, si tú llegas al templo y traes tu ofrenda, un animal, una ofrenda de masa, vegetal, lo que sea, y en ese momento te acuerdas o sabes que tienes problemas con alguna persona, que has ofendido a una persona o que esa persona te ha ofendido y tú la has insultado, ¿sabes qué? No presentes tu ofrenda, no la presentes, déjala en el templo. Ve, reconcíliate con esa persona y ahora sí, regresas al templo y presentas tu ofrenda delante de Dios. La idea es, hermanos, no podemos darle nada a Dios, no podemos ofrendarle nada a Dios si en nuestro corazón hay sentimientos de odio contra una persona. No podemos ofrendarle nada a Dios si hemos insultado, si hemos subajado a alguna persona. No podemos presentarle nada a Dios, hermanos, si tenemos un pleito contra alguien y no lo hemos resuelto. Yo no puedo amar a Dios, yo no puedo presentarme delante de Dios y decirle que lo amo, hermanos, si yo tengo problemas con una persona. ¿Es posible? Sí es posible, hermanos. Hay cristianos que no solo dejan que se ponga el sol sobre su enojo, sino se ponen las semanas, los meses, los años y pueden estar peleados con alguien. Mientras ese problema no sea resuelto, dice el Señor Jesucristo, no presentes tu ofrenda delante de Dios. Yo conozco dos iglesias, hermanos, no están en la ciudad, iglesias enteras que tienen pleito la una con la otra. Los de una iglesia dicen, nosotros somos mejores que los de otra iglesia. Y los de la otra dicen lo mismo, viceversa, ¿verdad? Tienen pleitos entre ellos, entre los pastores, entre los miembros. Es más, si en el camino se encuentra un miembro de la otra iglesia con la otra, porque quedan cerca la una de la otra, ni se hablan, ni se saludan.
cuando antes sí se hablaban. Un día se pelearon, un día tuvieron problemas, hermanos, y desde ese día no se hablan ni han resuelto sus problemas. El asunto es peor, hermanos, porque esas iglesias tienen familias grandes. Y hay unas familias que la mitad pertenece a una iglesia y la otra mitad pertenece a la otra iglesia. ¿Y sabe qué? No se hablan entre ellos. Alguna vez el hermano Willy quiso conciliarlos, quiso traerlos a cuentas y arréglense, pónganse de acuerdo, y no lo logró. No lo logró porque no llegaron, o sea, lo citó y de plano lo tiraron de a loco, decimos, ¿no? Y una vez les dije, hermanos, mientras ustedes no resuelvan el problema, todo lo que hagan no sirve. Porque son muy dados a hacer campañas evangelísticas y confraternidades y esto, lo otro. Y yo les dije, hermanos, mientras entre ustedes no se hablen, todo lo que hagan, aunque sus campañas se llenen, sus confraternidades sean inmensas, mientras no se hablen entre ustedes y arreglen estos problemas, están tirando gritos al aire nada más. Dios no va a recibir nada de lo que ustedes le ofrezcan. Porque dice el Evangelio, si te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y reconcíliate primero y luego presentas tu ofrenda. Este pleito que tienen, hermanos, ya lleva años. Y es triste porque la gente del mundo se entera de eso. Porque la gente del mundo dice, si ni entre ellos se hablan, ¿cómo nos quieren compartir el Evangelio? Nosotros, hermanos, tenemos que tomar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Si tienes pleito contra alguien, ve y reconcíliate primero. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Es lo mismo que el Señor Jesucristo está diciendo. Tú dices que amas a Dios, pero tienes pleito contra alguien, no solo estás cometiendo homicidio, a ese homicidio le estás agregando otro pecado que se llama mentira. No puedes amar a Dios a quien nunca has visto, pero a tu hermano que sí lo ves, no lo amas. Eso no puede ser. Nunca pensemos, hermanos, nunca pensemos que si tenemos pleito contra alguien o problemas contra alguien, por más ofrendas que le presentemos a Dios, hermanos, Dios va a perdonar nuestro pecado. Hermanos, no va a ocurrir de esa manera. Vamos a regresar a Mateo, pero en el capítulo 22, versículo 37. Voy a leer del 37 al 40, vea cómo dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, toda la ley, profetas. ¿Se da cuenta, hermano? Otra vez el Señor diciendo, de estos mandamientos depende toda la ley. Lo que el Señor está atacando aquí, hermanos, es ese espíritu de querer tapar los pecados y los defectos con una actitud religiosa. ¿Alguna vez han escuchado la frase que dice, esa persona nada más se da golpes de pecho? ¿Verdad? O sea, es una persona que aparentemente quiere estar bien con Dios, quiere tener su vida bien con Dios, aunque tenga pleitos con media humanidad, aunque no le habla a su familia, dicen, se da golpes de pecho, es decir, la religión es hipocresía en él, porque se da golpes de pecho, va a la iglesia, aunque no le habla a sus semejantes. Hermanos, es lo que el Señor está diciendo, no lo hagan, porque Dios no va a recibir la ofrenda. Vamos a regresar a Mateo 5 y veamos cómo concluye el Señor este pasaje. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los católicos, hermanos, usan este pasaje para decir que el purgatorio existe. Por lo que dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dicen los católicos, aquí se demuestra la existencia del purgatorio. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, primero, porque no menciona la palabra purgatorio. Y segundo, por lo que les voy a explicar ahorita. Bueno, fíjense cómo dice, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. El Señor está diciendo, ¿tienes problemas con una persona? ¿Tienes pleito con alguien? Arréglate, reconcíliate, ponte de acuerdo con él. ¿Cuándo?
Dice, mientras estás con Él en el camino. ¿Sabe qué significa eso? Mientras estés vivo, mientras tengas vida, ponte de acuerdo con tu adversario, porque cuando mueras ya no lo vas a poder hacer. Ponte de acuerdo con Él pronto. ¿Tienes problemas con alguien? Todos los podemos tener, todos podemos pelearnos con alguien y tener diferencias e insultarnos y decir cosas que no quisiéramos decir. Pero bueno, ahora pide perdón a Dios y ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con Él en el camino. Mientras tengas vida o la otra persona tenga vida, mientras tengas oportunidad, arréglate con Él. Arregla tus cuentas. ¿Por qué? Dice, pues no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. No vaya a ser que te mueras y llegues delante del juez de jueces al que no vas a poder sobornar y el juez de jueces te diga, fuiste culpable de homicidio, nunca arreglaste tus problemas con las personas, siempre tuviste pleito, te toca infierno. Aquí cárcel es sinónimo de infierno. Versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa este versículo? Significa que se puede salir del infierno, o como dicen los católicos, del purgatorio, si yo cumplo mi condena. ¿Será que eso es lo que significa? No, hermanos. Vamos a ver un pasaje similar que nos dice algo parecido para que entendamos. Mateo capítulo 18, versículo 23. Esta es una parábola, pero el mismo principio que aparece en esta parábola es el mismo principio que aparece en el versículo que dice, no saldrás de la cárcel hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense cómo dice, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Es mucho 10,000 talentos? Hermanos, es una fortuna. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es poco dinero, muy poco. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Imagínense si trasladamos esta parábola a nuestro lenguaje actual. Un obrero con salario mínimo, no es mucho el salario mínimo, le debe a su patrón $1,000,000. Eso es muchísimo dinero para un obrero. Y el patrón dice, bueno, pues te vas a la cárcel hasta que me pagues. Jamás va a poder pagar. Pero el patrón, movido a misericordia, le dice, está bien, te perdono la deuda porque nunca, ni en esta ni en la otra vida me la vas a poder pagar. Ándale, vete, eres libre. Ese obrero saliendo de la cárcel se encuentra a un compañero que le debe 100 pesos. Y le dice, págame mis 100 pesos. Aquel le dice, sí te los pago, pero dame chance, tantito, unos días y te los pago. Ah, ¿no me los pagas? Lo mete a la cárcel por 100 pesos. Los compañeros del obrero se enteran de eso y le dicen, oye, pero si el patrón te perdonó $1,000,000, ¿tú no puedes perdonar 100 pesos a tu hermano? Entonces fueron y se le dijeron al patrón y el patrón dijo, ¿cómo es posible que yo te perdoné esa deuda inmensa que nunca me vas a poder pagar y tú a tu compañero no le perdonaste 100 pesos? Pues ahora te vas a la cárcel hasta que me pagues el $1,000,000. ¿Cuándo lo va a pagar, hermano? Jamás. ¿Cuándo va a salir de la cárcel? Nunca. Si libre no podía juntar $1,000,000, preso menos lo va a poder juntar. Esa es la idea del pasaje. No saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sabes cuándo vas a salir del infierno? Hasta que pagues tus pecados.
pero nunca te va a alcanzar para pagar tus pecados, porque lo único que pudo pagar tus pecados fue la sustancia, si lo podemos llamar así, la sustancia más cara que hay en el universo. ¿Y qué es eso? La sangre preciosa de Cristo. Solo eso dio el valor de pagar tus pecados y evitar que pisaras el infierno. ¿No tienes para pagar eso? Vas a estar en el infierno hasta que pagues, pagues y pagues, y eso jamás va a ocurrir. Regresamos a Mateo 5, releamos los versículos 25 y 26 una vez más. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En pocas palabras, ¿tienes problemas con alguien? Ponte de acuerdo, porque no sabes qué día vas a morir. Y el día que mueras, si no arreglaste todos esos problemas con la gente, vas a llegar ante el juez de jueces y él no te va a perdonar y te va a arrojar al infierno, y de ese infierno vas a salir hasta que pagues todos tus pecados, es decir, nunca vas a poder salir de allí. ¿Se da cuenta, hermano? Todo aquel que ha hecho esto ha violado el sexto mandamiento. ¿Quién puede ponerse de pie y decir, jamás he violado el sexto mandamiento? Nunca me he enojado con nadie, jamás he ofendido a nadie, nunca le he dicho necio, tonto, cabeza hueca y si le escupió a alguien. ¿Verdad que no? Todos somos pecadores, pero el Señor ofrece esperanza y dice, ¿tienes problemas? Arréglate con tu adversario. ¿Tienes pleito con alguien? Arréglate con tu adversario mientras hay tiempo. Ya muerto, hermano, ya no hay posibilidad de nada. Para concluir, hermanos, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, ¿verdad? Porque, como les dije al principio, todos somos humanos, todos somos de carne, tenemos nuestro carácter. Algunos se enojan por cosas pequeñas, algunos se enojan por cosas grandes, algunos se enojan fácil contra su familia, su pareja, sus hijos, otros serán más pacientes, hermanos, pero todos nos enojamos. ¿Cómo controlar la ira? ¿Cómo controlar nuestros enojos? Bueno, voy a compartir con ustedes unos pensamientos. Estas ideas no son mías. Un pastor que se llama Sugel Michelet, él nos da estos consejos para batallar contra la ira. Él nos dice, ¿quieres batallar con esa ira? ¿Quieres ser libre de no violar el sexto mandamiento? Él da los siguientes consejos. Dice él primero, oremos diariamente. Conocemos nuestro carácter, hermanos. Conocemos qué tan explosivos, o como decía yo hace 8 días, si usted es de mecha corta, ore y dígale, Señor, hazme la mecha más larga, por favor. Ayúdame, Señor, a controlar este carácter que en tantos problemas a veces me ha metido. Ayúdame a controlar este carácter, Señor, que me ha hecho ofender a tantas personas, a tener rencor contra alguien. Y ayúdame, por supuesto, a arreglar mis problemas. Hay que orar por esto diariamente, hermanos, porque diario nos vamos a enfrentar a la calle, al transporte, y en todos lados podrá haber gente que nos saque de nuestras casillas. Es más, con nuestra familia, en el trabajo, con los vecinos, habrá gente que nos haga enojar. Dice él entonces, oremos diario y digámosle, Señor, por favor, ayúdame en esto. Me conoces, Señor, más de lo que yo me conozco a mí mismo. Sabes cómo es mi carácter, sabes que fulano nada más me ve y me echa pleito, sabes que sultano nada más me ve y me echa miradotas y se me queda viendo feo. Ayúdame, por favor, Señor. Otro consejo que él nos da, dice, esto es más difícil todavía que orar. Dice, procuremos siempre que sea posible ser amables y gentiles con todas las personas. No sabemos en qué momento vamos a tener que hablar con alguien, arreglar con alguien las cosas o necesitar de alguien. Pero si aprendemos, él dice, a ser amables y gentiles con la gente, vamos a empezar a tener mansedumbre y dominio propio de nuestras emociones. Aparte de que la mansedumbre y el dominio propio, hermanos, pues es fruto del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Entonces dice, procuremos ser amables y gentiles con todas las personas, ¿verdad? Yo sé que usted podrá decir, es que fulano, sutano, o en tal lugar la gente ni es amable, ni saluda, ni nada, hermanos. Mientras sea de nuestra parte, tratemos de hacerlo. Otro consejo que él nos da es,
Piensa antes de hablar, ¿verdad? Porque cuando estamos enojados, hermanos, podemos decir hasta groserías. Enojados, insultos que no sean groserías, pero insultos que puedan herir profundamente a la otra persona. Piensa antes de hablar. Si crees que vas a decir algo incorrecto, mejor no abras la boca y no digas cosas de las que luego te vas a arrepentir. Eso cuesta trabajo también. ¿Qué dice la Biblia? Por ahí en el Nuevo Testamento, en Santiago, aquel hombre que es capaz de refrenar su lengua, dice el apóstol, puede controlar su vida entera. La lengua, dice, es un miembro del cuerpo tan pequeño, tal vez insignificante, pero puede incendiar o puede iniciar un incendio, hermanos, a niveles descomunales. ¿Cuántos problemas nos ha traído en la vida a veces por decir una palabra fuera de lugar? Ni siquiera una grosería, simplemente una palabra que no teníamos que haber dicho, una expresión que no teníamos que haber dicho en ese momento porque estábamos enojados y luego caímos en muchos problemas. Y a lo mejor para nosotros fue una palabra que se nos salió en ese momento, pero la persona que la escuchó, hermanos, le penetró tanto en su alma y en su corazón que hasta la destruyó. Y entonces dice él, vamos a pensar antes de hablar. Y otro consejo que nos da, hermanos, es tener cuenta. ¿Cuál es la visión correcta? Él dice, hay gente que tiene problemas con alguien y dice, es que me ofendió, hermano, es que yo no le hice nada y me ofendió, a mí me ofendió. ¿Quién eres tú? Eres un miserable gusano que si no fuera por la gracia de Dios estarías en el infierno. Eso es lo que tú eres, un miserable gusano pecador que si no fuera porque Dios tuvo misericordia de ti, ahorita estarías retorciéndote en el infierno. O ese sería tu destino por lo menos. Así que cuando dices, es que me ofendieron a mí, tú no eres nada. Tú no eres nada delante de Dios. Eres igual de pecador que esa persona, eres igual de pecador que todos, solamente que Dios tuvo misericordia de ti y te salvó. ¿Y por qué te salvó? ¿Porque tienes algún atributo o alguna cualidad que le sirva a Dios? No, simplemente tuvo misericordia de ti. Cuando alguien te ofende, no creas que tú eres la gran persona del mundo. No creas que tú eres una excelente persona que jamás lastima a nadie, que nunca daña a nadie. No, no, no. Tú eres igual de pecador que el que te ofendió. Tú tienes la misma capacidad de ofender, de humillar y de subajar con palabras. Y él se va a ir al infierno y tú también irías camino al infierno si no es porque Dios tuvo misericordia de ti. Pero sin esa misericordia que no mereces, de la cual no eres digno, tu vida iría camino al infierno. Porque a veces, hermanos, nos sentimos demasiado importantes. Sentimos que nadie debe despreciarnos, que nadie debe humillarnos. Y yo no le digo que no defienda a usted sus derechos, ¿verdad? Porque habrá ocasiones en las que alguien comete una injusticia con usted y usted tendrá que hacer valer sus derechos. Todos somos igual de pecadores, todos tenemos la misma capacidad de ofender, insultar y de humillar, hermanos. Pero pensemos siempre que un día Dios tuvo misericordia de nosotros y perdonó todos nuestros pecados y por eso no vamos a ir al infierno. Pero no porque lo merezcamos. Nadie en la iglesia debe decir, yo estoy en la iglesia porque el Señor me necesitaba. El Señor necesitaba a alguien que supiera hablar, que supiera esto, que supiera lo otro. Por eso soy cristiano. No, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros, gracia de nuestra vida. Dicen los teólogos, una gracia inmerecida completamente. Porque lo que sí merecíamos era el infierno. Pero Dios dijo, te escojo para salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si somos cristianos, si estamos en la iglesia, hermanos, es por la puritita gracia de Dios y nada más. Y así como el Señor perdonó y sigue perdonando nuestros pecados, dice el Señor Jesucristo, así debemos perdonar a los hombres sus ofensas también. La parábola que leímos es nuestra vida. El Señor perdonó nuestros pecados y nos libró del infierno. ¿Qué espera Él de nosotros? Que perdonemos las ofensas de las personas también. Porque cualquier ofensa que una persona nos haga, hermanos, no se puede comparar nunca, nunca, jamás con la ofensa que nosotros le hicimos a Dios con todo el pecado
de nuestra vida. Y el último consejo que nos da, hermanos, es siempre que sea posible, siempre que sea posible, arreglemos las cosas con aquella persona o aquellas personas con las que tenemos problemas. Siempre que sea posible y dependa de nosotros, hermanos, arreglemos cualquier diferencia con la gente. A veces no será posible, a veces la gente no se presta para hablar, para platicar, para tener una conciliación sana, ¿verdad? Pero siempre que sea posible, hermanos, arreglemos los problemas. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ya te enojaste, bueno, no insultes, no hagas esto. Y antes de que el día termine, arregla ese enojo que has tenido. Y hermanos, ya para concluir, yo no sé si usted ha leído en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando ya los israelitas tomaron la tierra prometida, cruzaron el Jordán después de 40 años de salir de Egipto y tomaron la tierra prometida y derrotaron a sus enemigos, se empezaron a repartir todas las ciudades que había. Y Dios dijo que en esa repartición iba a haber ciudades de refugio. ¿Ha leído usted esa parte? Iba a haber ciudades de refugio. ¿Para qué iban a ser esas ciudades de refugio? Bueno, la ley de Dios decía, si alguien mata a una persona accidentalmente, incluso da el ejemplo en el Antiguo Testamento, alguien está trabajando con su hacha y da un mal golpe con el hacha y del hacha se desprende un pedacito de metal que sale volando y le pega a otro que estaba por ahí trabajando y muere. Dice, no fue un homicidio premeditado, fue un accidente de trabajo. Pero obviamente la familia del muerto no lo va a ver así. Entonces en la ley de Dios decía, esas ciudades de refugio van a ser para que el homicida vaya y se refugie ahí, mientras los jueces y las autoridades del pueblo resuelven la situación. Y esa ciudad de refugio va a proteger al homicida para que el familiar o los familiares no quieran tomar venganza de un asesinato que fue accidental totalmente. Ya si fue premeditado, pues ahí sí ya entra la justicia y todo. Pero para eso servían las ciudades de refugio. ¿Sabe, hermanos, que nuestra ciudad de refugio se llama Jesucristo? Porque nosotros somos homicidas premeditados, no somos homicidas accidentales. Nosotros sí ofendemos premeditadamente, nosotros sí guardamos rencor sabiendo que no debemos hacerlo, odiamos, insultamos, subajamos. Hermanos, démosle gracias a Dios porque para nosotros existe más que una ciudad de refugio. Existe Jesucristo, que Él nos protege y nos guarda de la ira de Dios. Cristo, hermanos, es la verdadera ciudad de refugio en la que el homicida, que sí es culpable, puede refugiarse y buscar la gracia y la misericordia de Dios. Si no fuera por Jesucristo, hermanos, estaremos condenados al infierno por todo nuestro pecado. Así que, hermanos, como pueden ver, todos podemos ser homicidas en algún momento de nuestra vida. El sexto mandamiento no solo condena el acto del asesinato como tal, sino como dice el Señor Jesucristo, esto y esto también es asesinato. Oremos. Eterno Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en la antigüedad había ciudades de refugio. Hoy, Señor, nuestra ciudad de refugio es Cristo, tu Hijo, porque Él derrama su vida en la cruz del Calvario, derrama su sangre y nos protege a nosotros, los que sí hemos cometido homicidio, Señor, voluntariamente, los que hemos ofendido a alguien sabiendo que no debíamos hacerlo, los que hemos odiado y guardado rencor y deseos de venganza contra alguien sabiendo que no debíamos hacerlo. Nosotros que hemos llamado necio y fato a alguien, Señor, perdónanos, Padre, y que esa ciudad de refugio que se llama Jesucristo, Señor, cuide y proteja nuestra vida. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a dominar el carácter que tenemos, esos pensamientos que vienen a nuestra vida cuando alguien nos ofende, esas palabras que están a punto de salir de nuestra boca cuando alguien nos hace algo. Ayúdanos, Señor, a controlar todo eso, nuestro carácter. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Danos la ayuda de tu Espíritu Santo para controlar cada situación de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.